Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en este video les voy a hablar sobre PAP o citología cérvico-vaginal insatisfactoria. Cuando hablamos de que una muestra es insatisfactoria para evaluación o que no podemos dar un diagnóstico con lo que tenemos allí y por eso es insatisfactoria. Pero antes los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Además, les recuerdo darle like al video para que pueda llegar a muchas más personas y así nuestro canal pueda crecer cada día más. Comencemos entonces hablando de qué aspectos debo considerar para hablar de una muestra insatisfactoria. Y vamos a tener 5 aspectos importantes. En primer lugar, la celularidad. Y cuando hablo de celularidad me refiero a la cantidad de células mínima que debe haber en esa muestra para yo poder emitir un diagnóstico. Entonces, allí hablamos de cantidad de células. Luego tenemos en segundo lugar la preservación de la muestra. Cuando hablamos de preservación, allí se involucra lo que es el fijado de esa muestra. Una fijación incorrecta me va a generar células degeneradas y por lo tanto una mala preservación de la muestra y por lo tanto no voy a poder evaluarlas, lo que me va a llevar a una muestra insatisfactoria. En tercer lugar, vamos a tener la visualización de las células, si esas células son visualizables o no. Y puedo tener elementos propios de la paciente o del paciente que estén impidiendo la visualización de esas células o elementos como los artificios. Y allí vamos al cuarto punto o al cuarto aspecto a considerar. Los artificios son también llamados los artefactos, que son todos estos elementos contaminantes de la muestra que llegan allí por contaminación justo en el momento antes de la fijación, pueden llegar allí esos elementos. Recuerden que en el aire hay partículas microscópicas como polen, como hongos ambientales, que pueden llegar a la muestra y luego cuando se coloque el fijador, pues quedar allí junto con las células. Y si estos artificios están en abundancia o son de gran tamaño y me quedan sobre las células, pues va a impedir su visualización y por lo tanto me genera una muestra insatisfactoria. Y por último, la celularidad que deseo evaluar. En el caso de muestras cérvico-vaginales, las células que yo necesito evaluar son las células planas y las células del canal endocervical, que serían las endocervicales o las células de metaplasia. Pero para cada muestra citológica la celularidad pues evidentemente va a ser diferente acorde al órgano que estamos evaluando. En el caso de tiroides yo voy a necesitar tener células foliculares para hacer un diagnóstico. En el caso de orina, pues células uroteliales; en el caso de pulmón, células cilíndricas; en el caso de líquidos corporales, células mesoteliales. Y así con cada órgano o cada muestra citológica que nos llegue al laboratorio, pues ese tipo de celularidad que busco en esa muestra, pues es variable y también va a variar la celularidad en relación a la cantidad de células que debo ver según el tipo de muestra citológica. Eso es importante dejarlo claro porque no se aplica la cantidad de células, no es aplicable a todas las muestras citológicas por igual. Hay muestras, como es el caso de citología cérvico-vaginal, que descama una gran cantidad de células, mientras que hay otras muestras, como un ejemplo sería las muestras de orina o los lavados vesicales, que la celularidad que las células que se descaman son mucho menos, en menor cantidad, y por lo tanto la cantidad de células que uno debe tener como mínimo en la muestra, pues va a ser inferior. Esa celularidad o esa cantidad de células es variable dependiendo del tipo de muestra citológica. Vamos a ver este recorrido por una muestra cérvico-vaginal que resulta insatisfactoria. ¿Por qué? Por insuficiencia de material. Vamos dándonos cuenta que a lo largo de este recorrido citológico, esto es una muestra citológica de un caso verdadero, vamos viendo que cada campo que enfoco, cada vez que me detengo, eso es un campo. Entonces, vean, en cada campo voy viendo o no veo células, o veo una célula, o dos, o tres. Nunca superan, nunca llegan a ser ni siquiera 10 células. Eso es una celularidad insuficiente. Más allá de que yo tengo células planas, porque esas células que evidenciamos allí son efectivamente células planas, no están en cantidad suficiente como para yo decir que efectivamente yo puedo hacer un diagnóstico citológico en esta muestra cérvico-vaginal. Vamos viendo, vean, campos en donde no hay absolutamente nada. Vean que vamos pasando dos campos donde no se vio nada. Aquí vemos apenas una sola célula, algunos elementos inflamatorios, pero recuerden, en citología cérvico-vaginal
necesito células planas y células del canal, que serían las endocervicales, o las de metaplasia para yo hacer un diagnóstico. Este es el campo como que me presenta un poco más de células, pero vean que ni siquiera alcanzan a las 10 células. En el sistema Bethesda tengo imágenes de cómo sería, que es un ejemplo de lo que sería un campo de visualización con celularidad suficiente. En el sistema Bethesda me establece el número de células mínimo que yo debo tener, pero evidentemente en una muestra cérvico-vaginal yo no voy a contar esas células porque rondan desde los 8.000 a las 12.000 células. Son gran cantidad de células. Pero sí en el Bethesda me coloca una imagen referencial de cómo se vería un campo cuando la muestra es insatisfactoria, como lo que estamos viendo en este recorrido, y me colocan una imagen de cómo sería un campo cuando la muestra es satisfactoria. En el siguiente video vamos a ir viendo, vamos también a tener un recorrido por una muestra satisfactoria y van a poder comparar esa celularidad. Vean que aquí así termina este video de muestra insatisfactoria y vieron que prácticamente no hay células en ese extendido. En cada campo nunca llegamos a contar ni siquiera 10 células. Lo que es muy distinto en este otro video en donde vamos viendo ese recorrido y en cada campo superan las 10 células. Incluso podríamos decir que hay más de 50 células hasta 100 células por campo. Entonces aquí vemos que a medida que vamos haciendo el recorrido no vemos espacios vacíos sin células en el extendido, siempre hay celularidad abundante, hay células de las que yo necesito evaluar, que son células planas. Recuerden que si la muestra es cérvico-vaginal también tengo que ver el componente endocervical y metaplásico, y en caso de que no llegara a observar células endocervicales o de metaplasia, debo colocarlo en el reporte, que haya ausencia del componente endocervical y metaplásico. Porque recuerden que cuando yo tengo una muestra cérvico-vaginal, yo tengo que evaluar también el canal endocervical, porque bueno, de hecho las lesiones inician en esa zona de transformación. Y también recuerden que existen los procesos malignos hacia el canal endocervical, hacia el tejido endocervical, que serían los adenocarcinomas. Entonces, si yo no viera células de metaplasia o endocervicales, lo debo indicar en el reporte. Pero aquí vamos viendo que la celularidad es suficiente, siempre hay campos con células y ahí podemos comparar con el video anterior, con el recorrido anterior, cómo la diferencia que hay entre lo que se ve por cada campo cuando una muestra es insatisfactoria y cuando no lo es. Luego tenemos lo que es la preservación de la muestra. Aquí tenemos un ejemplo clave de una muestra que fue mal fijada. Vemos que las células están degeneradas, lo que vemos, esas zonas azules que se tiñen, son restos de citoplasmas, vemos algunos núcleos desnudos. Cuando vemos gran cantidad de células degeneradas, cuando vemos estos fondos como muy sucios con restos celulares, me habla de una muestra que no se fijó correctamente. Entonces, la fijación de las muestras es importante. Siempre las muestras se deben fijar. Inmediatamente se hace el extendido, se debe colocar el Citofix o el citofijador o el fijador en spray, como sea que lo llamen en cada uno de sus países, pero es ese fijador que viene en spray en el caso de las muestras cervicovaginales. Y si son muestras de otros órganos, pues deben colocarse inmediatamente en el alcohol o en la sustancia fijadora, porque si no vamos a tener células degeneradas, y yo no puedo hacer diagnósticos en células degeneradas. Luego tenemos la visualización de las células y los artificios. Son dos puntos de aspectos a considerar, pero los puse en la misma muestra porque están muy relacionados, en la misma diapositiva porque están muy relacionados unos con los otros. En este caso, en la imagen podemos visualizar dos cabezas aspergilares. Cuando hablamos de cabezas, esto es un hongo, eso es un hongo aspergillus, y esas son cabezas aspergilares, esas dos estructuras redondeadas que tenemos allí, que se ven como de color parduzco, son cabezas aspergilares de hongos ambientales. Contaminante de la muestra, lo que me habla de un artificio, que obviamente esto no es que lo tiene la paciente en sus órganos, sino que esto es algo que llegó posterior a la muestra. Esto fue probablemente en las baterías de coloración, porque de hecho esto fue un caso en donde varias láminas terminaron con este contaminante. Y como se dan cuenta, las cabezas aspergilares, los hongos ambientales pueden ser muy grandes, sobre todo esta porción del hongo, que son las cabezas aspergilares, pueden ser incluso más grandes que las células planas. Y si están en gran cantidad, pues van a ponerse sobre las células planas y no voy a poder visualizarlas.
Entonces allí yo puedo tener esos elementos que me impiden la visualización de la muestra. Pero también yo puedo tener otros elementos propios de la muestra que me van a impedir la visualización de las células, como por ejemplo los hematíes. Cuando yo tengo gran cantidad de hematíes o glóbulos rojos en el extendido, a veces son tantos que se colocan sobre las células y yo no puedo ver las características de esas células planas o de esas células endocervicales o células de metaplasia. Cuando tengo también elementos inflamatorios en gran cantidad, que es lo que solemos hablar de esos extendidos purulentos, en donde el infiltrado inflamatorio es tan alto y son tantos los elementos inflamatorios, los leucocitos, que están sobre las células impidiendo su visualización. Esos son otros casos en donde también tengo ese tapizado sobre las células que impide la visualización y lo que me lleva a una muestra insatisfactoria. Siempre que yo tenga elementos que me impidan ver la muestra o cuando yo no puedo observar los detalles celulares, eso me va a llevar a una muestra insatisfactoria. Y por último, tenemos la celularidad que deseo evaluar. Entonces, yo debo tener, según el órgano o el tipo de muestra citológica que yo estoy evaluando, las células que corresponden a ese tejido. Entonces, si yo, por ejemplo, en muestras cérvico-vaginales, yo solamente tengo elementos inflamatorios, como en este caso, yo no puedo hacer un diagnóstico, porque hay una gran cantidad de leucocitos. Ciertamente los leucocitos son células y están en gran cantidad, pero no son las células que yo necesito observar en el extendido. Yo necesito observar en un extendido cervicovaginal células planas, células endocervicales o células de metaplasia. Cuando hago el O, me refiero a que del canal endocervical o veo las endocervicales o veo las de metaplasia y ya ahí yo aseguro que evalué el canal endocervical. Entonces, evidentemente, al no tener esos tipos celulares, pues esto es una muestra insatisfactoria, por más de que yo tengo células de otro tipo en gran cantidad, pero no son las células que yo necesito observar. Eso también me va a llevar a una muestra insatisfactoria. Siempre que yo reporte una muestra insatisfactoria, yo debo indicar el motivo del por qué es insatisfactorio. Por ejemplo, si es insatisfactorio porque hay escasa celularidad, como en el video que vimos, en ese caso, yo tengo que colocar muestra insatisfactoria por insuficiencia de material, porque ciertamente habían células planas, pero eran insuficientes, no estaban en la cantidad necesaria para hacer un diagnóstico. Si fuera porque tengo elementos que me tapizan la muestra, pues yo debo indicar muestra insatisfactoria debido a elementos. ¿Cuáles elementos fueron? Elementos contaminantes que impidieron la visualización de la muestra. Si fueran elementos inflamatorios, pues hablamos de extendidos purulentos, elementos inflamatorios que están en gran cantidad que impiden la visualización de las células epiteliales. Siempre debo indicar el motivo de por qué la muestra es insatisfactoria. Si se debió a una mala preservación, pues muestra insatisfactoria por mala preservación del material celular. Siempre indicar la razón. No basta con decir que es insatisfactoria, sino la razón del por qué ese resultado fue insatisfactorio o esa muestra fue insatisfactoria. Y como siempre, no olviden suscribirse, se los recuerdo una vez más, darle like y compartir. Así nos ayudan a que este canal crezca mucho más y podamos hacer mucho más contenido para ustedes. Nos vemos en un próximo video y espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Chao, chao.